Bien, seguimos entonces con esta segunda parte de contraexamen, aunque algunas de las cosas que vamos a trabajar se aplican tanto a examen como a contraexamen. Pero lo primero que voy a hacer para abrir y para cerrar ya la cuestión del contraexamen es hablar un poquitito sobre cuál es la filosofía del contraexamen, que si bien fui dando algunas pautas a lo largo del video anterior, está bueno concentrarlas para entenderlos. La primera, siempre estamos construyendo la teoría del caso, o sea, nuestro contraexamen, a partir de la teoría de cada testigo, va a servir para construir nuestra teoría del caso, o para aportar datos que nos sirven, o para descartar datos que nos perjudican a través de la desacreditación del testigo. Segunda cuestión, no salimos a la pesca. ¿Qué significa esto? No hacemos preguntas que no sabemos la respuesta o cuya respuesta no podríamos eventualmente confrontar con otros elementos de la investigación, ¿sí? O sea, si yo hago una pregunta y la respuesta que me sirve es sí, yo tengo que estar totalmente seguro que la respuesta va a ser sí, o si llega a ser no, tener elementos para decirle, che, mira, ahora está diciendo que no, pero acá tengo todo esto que me indica que sí, que es lo que vamos a trabajar ahora cuando hablamos de impugnación. Y lo otro es tratar de siempre ver con los ojos del testigo. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que conocer perfectamente qué es lo que el testigo sabe, qué es lo que el testigo vio, qué es lo que el testigo va a relatar. ¿Por qué? Porque si yo me pongo en la piel de ese testigo, yo a partir de eso voy a poder construir muchísimo mejor mi interrogatorio. Entonces, la idea es tomar esas tres cuestiones que me van a servir de base para poder desarrollar el contraexamen y que además me van a servir de base para que el contraexamen sea lo más efectivo posible. Cerrada esta cuestión vinculada con el contraexamen y cuál es la filosofía que perseguimos ahí, entonces voy a enfocarme en la impugnación de testigos o refrescar memoria, que en realidad el procedimiento es el mismo. Refrescar memoria en general lo vamos a usar para un examen directo, o sea, ¿qué pasa si le preguntamos algo a un testigo y no se acuerda? La verdad que ahora no me acuerdo. Pasaron 2 años desde que hicimos, desde el hecho. Estoy muy nervioso por el jurado, por el juez, por la situación. No me acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Como una vez me dijo un abogado, si no se acuerda, no se acuerda. No, no, si no se acuerda, ayudémoslo a acordarse. No es que no sabe, es que no se acuerda. En algún momento lo supo. Entonces, hay una herramienta para hacer recordar. Y la otra opción es, el testigo viene y me da una respuesta que no es la que yo esperaba y que no es la que yo suponía que me iba a dar, porque tengo evidencias para sustentar esa idea. O sea, le pregunto, ¿la ventana tenía 2 metros de ancho? No, la ventana era de 50 centímetros. Bueno, entonces, a mí me sirve que tenga 2 metros de ancho la ventana, no me sirve que tenga 50 centímetros. Vamos a ir a ese punto. Cuestiones a tener en cuenta. Para impugnar a un testigo con una declaración previa por una contradicción, esa contradicción tiene que ser importante para mi teoría del caso. Si es una contradicción que no es importante, yo no voy a impugnarlo por cada contradicción. Es más, tiene que ser una contradicción sustancial para que yo me dedique a hacer eso. ¿Por qué? Me ha pasado muchas veces que estoy hablando con el acusado y dice, ahí hay una contradicción. Fíjese, en la primera declaración el testigo dijo que el hecho fue a las 11:15 y ahora viene a decir que es 11:30. Mirá, si yo voy a ir a un juicio y mi principal elemento para defenderte es una contradicción de 15 minutos, la verdad que no tenemos un buen caso para llevar a juicio. O sea, tiene que ser una contradicción sustancial y que afecte mi teoría del caso. Si el testigo se contradice, pero lo que dice ahora me sirve más para mi teoría del caso que lo que dijo antes, yo no voy a impugnarlo. ¿No? Voy a decir, ahora usted está diciendo que él no fue, pero antes dijo que fue. No, bueno, si está diciendo que él no fue, no fue. Listo, se acabó ahí. En todo caso, que se encargue la contraparte, si lo perjudica. Pero tenemos que ser bichos en ese sentido. O sea, la impugnación no es cada vez que el testigo diga algo diferente, lo voy a impugnar. No, es cuando el testigo diga algo diferente, cuando esa diferencia me perjudique la teoría del caso y cuando cuando esa diferencia sea sustancial. No es antes dijo azul claro y ahora dijo celeste. Tampoco. No voy a ir a impugnar esa declaración del testigo. Ahora vamos a ir a los pasos, o sea, cómo se impugna un testigo o cómo se refresca memoria. Que los pasos son esencialmente los mismos. El primer paso se llama confirmación, o sea, vamos a confirmar qué es lo que el testigo no se acuerda o qué es en lo que el testigo se está contradiciendo. El segundo paso es la acreditación, lo que yo voy a acreditar es la declaración anterior. Y el tercer paso es la confrontación.
Ahora voy a trabajar con ejemplos, ¿sí? De cada una de estas cosas para que se entienda. Ustedes van a ver que la confirmación, que es el primer paso, y la confrontación, que es el último, son pasos muy chiquititos. Y que el paso más importante y el que más tiempo lleva es la acreditación de la declaración anterior. ¿Por qué? Porque yo tengo que demostrarle al juez, la jueza o al jurado que la declaración anterior es válida y que la declaración anterior contiene la verdad. ¿Sí? Que eso que yo voy a traer ahora al juicio, que forma parte de una declaración anterior, es la verdad, no es lo que está diciendo ahora. La verdad no es que no se acuerda, sino que hay una verdad que ya está plasmada en la investigación y que yo necesito que se traiga al juicio porque ahora el testigo o no se acuerda o me está diciendo algo diferente. Entonces, lo importante acá va a ser acreditar la evidencia anterior. Vamos al ejemplo de que un testigo se olvida. Entonces, pregunto, la ventana tenía 2 metros de ancho. Lo voy a hacer en forma de examen directo. ¿Qué ancho tenía la ventana? Señor Juárez, no me acuerdo. No se acuerda, no me acuerdo, no me puedo acordar, estoy nervioso, ok. Pero puede ser que en algún momento usted lo haya sabido. Sí, puede ser. En ese momento yo vi la ventana. Yo me acuerdo que vi la ventana, pero no me acuerdo ahora cuánto medía de ancho. Bien, y puede ser que eso se lo haya preguntado el fiscal. Sí, puede ser que me lo haya preguntado el fiscal. Bien, pero entonces ahora acá voy a confirmar el olvido. Entonces ahora usted no se acuerda qué ancho tenía la ventana. No me acuerdo. O sea, ahí confirmé, ¿sí? Vuelvo a traer la idea. ¿Para qué sirve esto de volver a traer la idea? Primero, sirve para hacer que la cosa se diga 2 veces y que presten atención. ¿Por qué? Muchas veces estamos frente a un tribunal o estamos frente a un jurado. Piensen que si es un jurado hay 12 personas más 6 suplentes que tienen que estar prestando atención. Lo más probable es que no estén todos y todas prestando atención a lo que está sucediendo en ese momento. Alguno va a estar aburrido, perdido, mirando el techo, pensando en a qué hora termina esto, pensando en que tiene sueño, con sueño, pensando en que tiene que cocinar, en que tiene hambre, en que quiere un café. Y los jueces lo mismo, están, o sea, no todo el tiempo, pero es probable que en algún momento pierdan la atención, que te des sueño, que te despereces, que mires el celular. Los jurados no, porque le sacan el celular, pero los jueces no le sacan el celular para entrar a la sala de juicio. Entonces, puede ser que estén distraídos. Entonces, yo tengo que confirmar el punto en conflicto para que presten atención. Entonces, usted no se acuerda en este momento de cuál era el ancho de la ventana. No. Bien. Yo sé que antes ese testigo dijo qué ancho tenía la ventana porque lo tengo en una declaración. Y esa declaración anterior la tengo. Y cuando yo armé la fichita con el capítulo del interrogatorio, puse capítulo, ventana, hecho, 2 metros de ancho, prueba para sustentarla, examen de visu de la ventana y declaración del testigo Juárez. Bien, entonces yo tengo la declaración anterior del testigo Juárez y le digo, usted dijo que puede ser que antes le hayan preguntado el tamaño de la ventana. Sí, porque usted la vio esa ventana. Sí, yo la vi, pero no me acuerdo. Bien. Entonces, en su momento usted ya declaró en esta investigación, ¿sí? Ya declaró delante del fiscal, sí, en la fiscalía que está en Camino Negro y La Roque, ¿sí? Ahí en esa fiscalía, bien. Y lo sentaron en un escritorio, vino el fiscal, le tomó declaración, sí, y el fiscal escribió todo lo que usted contaba, ajá. Y después de que el fiscal escribió todo lo que usted contaba, imprimió esa declaración y se la dio a usted para que la lea, ¿sí? Y usted la leyó esa declaración y esa declaración era efectivamente lo que usted le había contado al fiscal. Sí. Usted firmó esa declaración. Exactamente. Y, o sea que si yo le muestro esa declaración, usted la podría reconocer porque tiene su firma. Sí, bien. Entonces, ahí yo acredité una circunstancia. Acredité que él lo dijo. Tendría que haber dicho cuándo lo dijo. Es muy importante. Si esa declaración es muy inmediatamente después del hecho, me va a favorecer. ¿Por qué? Porque en ese momento tiene la memoria bien fresca. Eh, eh, y acredité que la firmó. Entonces, yo ahí voy a pedirle permiso al juez y a la contraparte para refrescarle la memoria. Entonces, teniendo en cuenta lo que dijo el testigo, pido permiso para mostrarle la declaración que está que es la evidencia 4, que está en la hoja 23 del expediente, el maldito expediente que no debiera existir más, para refrescarle la memoria. Voy a ir a la hoja 23, línea 10, señor fiscal, para que el testigo recuerde lo que dijo en su oportunidad. Entonces, me van a prestar la hoja 23, línea 10, se lo voy a mostrar, le voy a pedir que lo lea,
en voz baja, ahora explico por qué en voz baja, el testigo lo va a leer y le voy a preguntar, ¿esa declaración que usted tiene adelante tiene su firma? Sí. ¿Podría decir cuál es su firma? Va a mostrar cuál es su firma. ¿Qué estoy haciendo ahí? Demostrando que esa declaración que tiene adelante es la misma que en su momento le dio la fiscalía. ¿Podría leer la fecha de esa declaración? Tal fecha. Dice, y ahora que usted leyó, ¿se acuerda el tamaño de la ventana? Sí, mire, acá yo en su momento dije que tenía 2 metros de ancho la ventana. Bien. ¿Y eso por qué lo dijo? Y evidentemente yo en ese momento sabía que tenía 2 metros porque fue muy cerquita de la fecha del hecho, porque me acordaba bien, porque yo la había visto, porque lo tenía presente en mi memoria, ahora pasó mucho tiempo y no me acuerdo, pero en ese momento yo dije que tenía 2 metros, así que seguramente tenía 2 metros. Ahí estoy confrontando lo anterior con la situación actual. O sea, ese sería el último paso. Fíjense que es muy chiquito. ¿Por qué le pido que lo lea en voz baja? Porque después le voy a poder preguntar sobre eso. ¿Sí? Sigo teniendo el control yo. Si yo lo hago leer en voz alta, pierdo el control. En cambio, si lo hago leer en voz baja, cuando lo lea se va a acordar y después retomo yo el interrogatorio. Esto va a ser más importante todavía cuando yo impugno una declaración, o sea, cuando encuentro una contradicción, que los pasos son los mismos, pero la actitud no va a ser la misma. Porque yo en la contradicción estoy evidenciando que el testigo está tratando de dar una versión distinta. Acá yo estoy tratando de ayudar al testigo a que se acuerde. Bien, entonces, pasos. Confirmamos cuál es el punto de conflicto, el que se olvidó. Acreditamos la declaración anterior. Esto tiene que ser muy detallado porque es muy importante que el juez, la jueza o el jurado sepan que hubo una versión anterior y que esa versión anterior tiene crédito. O sea que es una versión que pesa al momento del juicio. Y después confronto la versión anterior con la situación actual. En este caso el olvido. Ahora, ¿qué pasa si esta confrontación, que si no es un refrescar memoria, sino una confrontación? Los pasos son exactamente los mismos. Pero tengo el testigo que me dice, voy a un en general la confrontación es un contraexamen, es muy raro confrontar a un testigo propio, es muy violento además, pero en un contraexamen. La ventana tenía 2 metros de ancho, ¿cierto? No. ¿No tenía 2 metros de ancho? No, tenía 50 centímetros. Muy bien, entonces usted ahora, acá estoy confirmando lo que dijo, para que todos presten atención. Entonces, esto es muy importante, entonces todos prestan atención. Usted ahora, en el juicio, dice, o sea, yo no le digo, entonces la ventana tenía 50. No, usted dice que la ventana tenía 50 centímetros. Lo dice ahora en el juicio. Sí, tenía 50 centímetros. Perfecto. Entonces ahora voy a acreditar la versión anterior. Esto que usted está declarando ahora no es la primera vez que usted declara en el caso. No, usted declaró 2 veces antes, ¿no es cierto? Sí, puede ser. Le recuerdo, declaró una vez en la comisaría, ¿puede ser? Sí, ahora me acuerdo, el mismo día del hecho. El mismo día del hecho declaró en la comisaría. Y después lo citaron de la fiscalía. Sí, unos días después fui a la fiscalía. Perfecto. Y en esas 2 declaraciones voy a tomar la de la fiscalía, ¿sí? Porque ahí estaba el fiscal. Es una declaración que en general la van a crear más que la de la comisaría. Voy a ir a la declaración esa que usted dio en la fiscalía, que fue unos días después del hecho, me dijo. Sí, bien. Esa declaración entonces se la tomó el fiscal. Sí, el fiscal le preguntó todo, sí. Y usted le dio toda la información al fiscal. Claro, le dio toda la información al fiscal porque era muy importante para usted que se esclarezca este hecho. Usted tiene interés que se haga justicia. Sí, por supuesto, bien. Nadie te va a decir, no me importa nada, le mentí. Todos van a decir, sí, que se haga justicia, que se esclarezca el hecho. Y su versión es fundamental para que se esclarezca el hecho, ¿sí? Entonces le contó al fiscal todo lo que usted sabía. Fíjense que esto lo hago muy largo, pero todo es para darle mucho valor a esa declaración anterior. Y después el fiscal escribió lo que usted le dijo en una computadora, sí, lo imprimió y se lo dio a usted para que lo lea. Y usted lo leyó, sí, y lo firmó. Exacto, y cuando usted firmó lo que dijo, en definitiva, es que usted estaba de acuerdo con que esa declaración decía exactamente lo mismo que usted le había contado al fiscal. Sí, decía exactamente lo mismo. Bien, perfecto. Entonces ya tengo acreditada esa declaración. Ahora, entonces, usted recién acaba de decir que la ventana tiene 50 centímetros de ancho, ¿cierto? Sí. Voy a pedir permiso al juez y a la contraparte para confrontar esta declaración con una declaración anterior. La declaración de hojas 23. Entonces le muestro la hoja 23 al señor Juárez. Le voy a pedir, señor Juárez, que lea para usted en silencio la línea 10 de la hoja 23. Le la doy, la lee. ¿Esa es su firma? Sí, es mi firma. ¿Esa es la declaración que usted dio en la fiscalía? Sí. Y ahí dice que la ventana tenía 2 metros de ancho, ¿cierto?
Y ahí no le va a quedar otra que decirme que sí. Va a poder explicarme, va a poder tratar de decirme un montón de cosas, pero lo cierto es que ahí dice que tiene 2 metros de ancho. Es más, es probable, y eso va a ocurrir muchas veces si yo le doy la posibilidad de que lo lea en voz alta, va a empezar a leer y va a decir, esto está mal, entonces no me da la respuesta, va a querer evadirme, no me va a decir, sí, acá dice 2 metros de ancho. ¿Cuál es la solución en esos casos? Igual que en cualquier caso en el que yo haga una pregunta y el testigo me evade, repito la misma pregunta. Y la sigo repitiendo la cantidad de veces que haga falta. Me ha tocado en un juicio tener que repetirle a un funcionario policial 5 veces la misma pregunta. Me daba una explicación, estaba hablando 5 minutos cada vez que yo le hacía la pregunta, pero no me contestaba. La respuesta era, estaba preguntando si habían entrado sin orden de allanamiento. La respuesta era, sí, entramos sin orden de allanamiento o no teníamos orden de allanamiento. Claro, me daba un montón de explicaciones, pero la respuesta era, no teníamos orden de allanamiento. ¿Cuál fue mi actitud? Cada vez que terminaba, de vuelta la misma pregunta. Y de vuelta me quería explicar. De vuelta la misma pregunta. No me contestó. ¿Tenían orden de allanamiento? No me contestó. ¿Tenía orden de allanamiento? A la quinta se hartó el juez. Yo no le pido al juez que intervenga, pero a la quinta el juez se hartó y le dijo, ¿le puede contestar al defensor lo que le está preguntando? Y al policía no le quedó otra que decir, no tenía orden de allanamiento. Entonces, nuestra actitud tiene que ser serena, tranquila. ¿Quiere explicar al testigo? Que explique todo lo que quiera, porque yo sé que en definitiva, si insisto, en algún momento me va a tener que contestar que sí o que no, depende de qué sea lo que le estoy preguntando. Y finalmente entonces hacemos el último paso, que ya lo hice, es la confrontación. Ahí dice que la ventana tenía 2 metros de ancho, ¿cierto? Bien. Problemas que podemos llegar a tener en medio de esto. Primer problema, que te diga que firmó pero que no leyó la declaración. Eso puede ser muy positivo para mí. ¿Por qué? Porque si yo estoy tratando de desacreditar al testigo, ¿qué mejor para desacreditar a un testigo que venga al juicio a decir que no lee lo que firma? O sea, es una persona tremendamente irresponsable. Mi conclusión va a ser, ¿no leyó lo que firmó? No. ¿Usted puso la firma y no leyó nada de lo que firmó? No. O sea, usted firma cosas que no lee. Sí, no lo leí, lo firmé, confié. Perfecto, listo. Es una persona en la que no puedo confiar porque no tiene la responsabilidad que tiene que tener como testigo, que es la mínima, que es la de leer una declaración. Segunda opción, que me diga, sí, esta es mi firma, pero esto no es lo que yo declaré. Yo le dije otra cosa al fiscal. Yo le dije otra cosa al policía. Bueno, en cualquiera de los dos casos, ya sea que me niegue que haya leído o que me niegue que lo que dijo es lo que está escrito ahí, ¿qué tengo que tener yo como backup? Tengo que tener citada a la persona que le tomó la declaración. ¿Por qué? Porque yo voy a citar al policía que le tomó la declaración o al fiscal y le voy a preguntar, ¿puede ser que usted haya escrito algo y que le haya pedido a la persona que la firme sin leerlo? ¿Qué me van a decir? No, jamás. O sea, yo me tengo que asegurar que la investigación sea correcta, porque yo soy un buen funcionario, ¿no? Entonces, cuando yo termino, se lo imprimo y se lo doy para que lo lea, para que lo revise. Y o sea, va a ser o el mejor policía del mundo o el mejor fiscal del mundo en ese momento, porque yo voy a decir, usted sabe qué pasa si usted hace firmar a una persona, sí, estaría cometiendo un delito y yo sería incapaz porque soy funcionario público, bla, 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 bla. Entonces, ya sea que diga que lo leyó, que lo firmó sin leer, o que diga que lo que dice ahí no es lo que dijo y que le hicieron firmar otra cosa, yo voy a tener como backup citada a la persona que le tomó la declaración. ¿Por qué? Porque va a ser un funcionario público y va a explicar que lo que dice en esa declaración es efectivamente lo que la persona dijo cuando fue citada. Entonces, para sintetizar, cuando yo refresco la memoria o cuando yo impugno un testigo con una declaración anterior, para esto va a ser muy útil el tema de los apuntes que vimos en el video pasado. Los pasos son, confirmo el punto de conflicto, es muy breve. Entonces, usted se olvidó o no se acuerda qué ancho tenía la ventana, punto de conflicto, opción de confrontación. Entonces usted ahora dice que la ventana tenía 50 centímetros, hago que todo el mundo preste atención y que se fijen cuál es la contradicción. Después acredito la declaración anterior, muy largo, muy detallado, para que quede claro que la persona estaba tranquila, que declaró lo que tenía que declarar, que le hicieron leer, que firmó, que en ese momento se acordaba. Y por último, confronto. Bueno, lo que dice ahí en esa declaración anterior es tal cosa. Y ya todos se acuerdan porque ya confirmé cuál era el punto de conflicto. Importante también siempre pedir permiso para hacer la confrontación o la refrescada de memoria, ¿sí? Le pido permiso al juez y a la contraparte y les aviso cuál es el punto de conflicto. ¿De acuerdo? Entonces con esto estaríamos cerrando contraexamen. Nos quedan objeciones y alegato de clausura para los siguientes videos.
Los invito, como siempre, a que nos hagan preguntas a través del campus si tienen dudas. Y estamos tratando de organizar algún encuentro por alguna plataforma digital, que puede ser Meet o Zoom. A la brevedad les vamos a informar para poder encontrarnos y vernos las caras y que nos hagan las preguntas personalmente sobre las dudas que tengan respecto de estas cuestiones de litigación. Les agradezco nuevamente y hasta pronto.